Me resulta muy cómico que muchos de los que tanto de izquierda como supuesta derecha están criticando a Donald Trump por lo que hizo aquí frente a Zelensky, y lo criticaron también por las peticiones de un acuerdo de recursos minerales en el que Estados Unidos tendría la misma cantidad de beneficio de las futuras explotaciones de recursos minerales en Ucrania que Ucrania. Y estaban diciendo que esto era básicamente el robarle los recursos minerales y las riquezas naturales a Ucrania. Me resulta muy extraño esta postura, porque recordemos que muchas de esas mismas personas que criticaron este acuerdo, que fue la razón por la que Zelensky siquiera fuera a Casa Blanca para empezar, para poder por fin establecer este acuerdo, firmar el acuerdo y después que se pudiese llegar a una negociación y ponerle fin a esta guerra cuanto antes, ¿ok? Y muchos lo criticaron a Donald Trump por ello, acusándolo de querer robarse las riquezas naturales de Ucrania. Pero muchas de esas mismas personas son personas que mientras que Trump estaba criticando la guerra de Irak, ellos eran grandes promotores de la misma. Una guerra que por lo menos en parte se libró debido a justamente recursos naturales. Porque querían robárselos, No querían llegar a un acuerdo, no querían firmar un contrato. Querían robárselos, ¿ok? Pero eso estaba perfectamente bien. Y para Estados Unidos siempre ha estado bien, y para el Reino Unido siempre ha estado bien. Invasiones o guerras o intervenciones o derrocar regímenes para resguardar los intereses económicos de Estados Unidos y Reino Unido. Para resguardar sus intereses. Pero si Donald Trump lo hace por medio de presentar un acuerdo y después decirle, mira, puedes firmarlo o no puedes firmarlo, pero estas son las conclusiones de ambas opciones que tienes. Eso es algo terrible y nefasto. Y Donald Trump está tratando de quitarle los recursos naturales a Ucrania. Entonces, lo que acabamos de ver aquí es a Zelensky ser puesto en su lugar. De una forma que ningún otro gobierno de Occidente tendría las que ustedes saben puestas para hacer. La única persona en la política internacional que pudiese haber hecho lo que Donald Trump hizo aquí es Trump. Porque él sabe perfectamente bien la presión que esto ahora va a generar. Pero él está apostando a que la opinión de la mayoría, por lo menos en Estados Unidos, porque al fin y al cabo Donald Trump ha demostrado una cosa y eso es que a él solamente le importa la opinión de los estadounidenses, ¿ok? No de la clase política de Estados Unidos, no de la clase política mucho menos de cualquier otro país. Y Donald Trump está apostando a que en efecto, y yo creo que esto es cierto, la gran mayoría de estadounidenses realmente ya no les interesa el tema de Ucrania. Ya no les interesa. No quieren volver a escuchar más del conflicto de esto, el otro. No quieren escucharlo más. Ha sido demasiado dinero enviado. No se ha alcanzado absolutamente nada. Entonces dicen, ya no queremos más. Queremos que el gobierno se encargue de nuestros intereses. No de estar enviando cientos de miles de millones de dólares a otro continente. ¿Ok? Después personas van a decir, el tono tan agresivo. Zelensky llevaba todo este intercambio con un tono como que, mira, yo estoy aquí, me tienen que dar porque sí. Imagínense a una persona en la posición de Zelensky que debería estarle pidiendo cacao, como decimos en Venezuela, a Donald Trump, ¿ok? Imaginen estar en la posición de Zelensky, llegar a la Casa Blanca y empezar a hablar con este tono tan altanero, que por cierto después se molesta porque J.D. Vance le está alzando la voz. Él tenía toda esta entrevista, todo este segmento, hablando, no, bueno, mira, porque si no les va a llegar a ustedes, porque si no los va a afectar a ustedes. Zelensky está diciendo, o me dan plata o el conflicto en algún momento les va a llegar a ustedes. Y él cree que amenazando a Donald Trump lo va a poner en una posición en la que Trump esté más dispuesto a negociar. Entonces, inclusive si ustedes son los más grandes fanáticos de Zelensky, por lo menos admitan que el tipo es su propio peor enemigo. Y por ende, es el peor enemigo de la población ucraniana. La persona que supuestamente los tiene que estar liderando. Muchos de los izquierdistas, incluyendo el que gobierna acá en el país en el que yo estoy, Keir Starmer, ¿ok? Y el actual, el supuesto primer ministro conservador, que un absoluto bueno para nada, Boris Johnson, le jalan las que ustedes saben a más no poder a Zelensky. Boris Johnson está literalmente en Kiev. Boris Johnson está en Ucrania. Mientras que hay una crisis de costo de vida acá en Inglaterra. Mientras que la gente no puede siquiera prender la calefacción en su hogar porque no pueden costearlo, ¿ok? Pero está Boris Johnson en Ucrania pidiendo más plata para Ucrania, ¿ok? Entonces, gobiernos alrededor de Occidente han hecho hasta lo imposible para poner por encima y por enfrente los intereses de su ciudadanía, los intereses no de Ucrania, no de los ucranianos, no de una agenda que pudiese ser en el mejor interés para estos ciudadanos y estos habitantes inocentes que de forma tan valiente y heroica se quedaron a pelear frente a una fuerza militar muchísimo mayor a la suya. No estaban defendiendo esos intereses. Estaban defendiendo los intereses
de Estados Unidos durante la administración de Joe Biden y de Reino Unido principalmente. Esos dos países que querían tener la justificación de por fin librar una guerra frente a Rusia, de por fin tener un conflicto en el que pudiesen tumbar a Putin. Iban a utilizar a Ucrania y a los ucranianos para lograr su objetivo, sin importar cuánto tiempo eso fuese a tomarse, sin importar cuánta destrucción y cuánta pérdida de vida ucraniana eso fuese a generar. Esa es la realidad. Y Zelensky se ha prestado para que esto pueda ocurrir desde el primer momento. Zelensky se ha prestado para ser un títere manejado por estos gobiernos. Como dijo Donald Trump al inicio, y J.D. Vance también mencionó, que están teniendo que obligar a jóvenes ucranianos a unirse a la lucha porque ahora ya la voluntad de muchos se ha quebrado porque han visto que en efecto no pueden ganar este conflicto. Entonces, ¿cuál es el propósito? Y que están sirviendo nada más que como un aparato político que está siendo utilizado bajo el permiso de supuestamente el líder que está representando el interés de los ucranianos, Zelensky. ¿Ok? Entonces, mis críticas siempre han sido para con este tipo. Me parece que Zelensky en efecto era un payaso, empezó siendo un payaso, lo sigue siendo. Entonces, cualquier persona que piense que lo que está en el mejor interés de Ucrania es promover la continuación y la prolongación de la guerra es una persona que está literalmente sirviendo como un tonto útil a una agenda de personas que no les pudiese importar menos, ni los ucranianos ni el país. No les pudiese importar menos, ¿ok? Encima de eso,